En un pequeño y acogedor café de barrio, donde el aroma a café recién hecho era lo único que importaba, una mesera trataba de ocultar su dolor con una sonrisa. Su mano vendada era un misterio que entristecía a los clientes habituales. Pero el dueño del lugar, un hombre atento y observador, decidió averiguar la verdad tras esa venda. Lo que descubrió espiando en secreto no solo lo sorprendió, sino que le reveló una verdad que cambiaría su perspectiva para siempre. La luz entraba tamizada por las ventanas altas, empañadas por la humedad y el calor interior, iluminando motas de polvo que danzaban lentamente en el aire como espíritus tranquilos. En invierno, el crepitar de la leña en la chimenea proporcionaba el soundtrack perfecto para las tardes de lluvia. En verano, el suave zumbido del ventilador de techo de madera se mezclaba con el murmullo bajo de las conversaciones. Los clientes no eran clientes, eran una constelación de personajes fijos que daban vida al lugar. Don Ramón, con su eterno jersey de lana y su diario abierto en la página de crucigramas, ocupaba su trono en la mesa del rincón, cerca del calor de la chimenea. Marta, la estudiante de filosofía con anteojos de carey y una pila de libros que parecía a punto de derrumbarse, se refugiaba en la mesa junto a la ventana, absorta en sus textos y anotando ideas en una libreta con letra apretada. Era un microcosmos de comunidad, un lugar donde el tiempo se medía en sorbos de café, no en minutos. Y en el centro de este universo, moviéndose con una gracia fatigada pero determinada, estaba Claudia. Su delantal, sencillo y de un color azul pálido, estaba impecablemente limpio a pesar de los pequeños accidentes inevitables. Su cabello castaño recogido en un moño bajo que dejaba escapar algunos rizos rebeldes alrededor de su rostro cansado pero sereno. Pero era su mano izquierda, meticulosamente vendada con una gasa blanca y esparadrapo, la que contaba una historia silenciosa. La venda no era grotesca ni llamativa, pero era imposible de ignorar. Un recordatorio mudo de un dolor que ella se negaba a vocalizar. Javier, el dueño, era una presencia tan constante como el mobiliario. Un hombre en la cincuentena, con el pelo entrecano recogido en una pequeña coleta y una barba bien recortada que enmarcaba un rostro surcado por arrugas de sonrisa. Sus ojos, de un color avellana cálido, lo veían todo. Observaba desde su puesto detrás del mostrador, donde pulía sin cesar las tazas de cerámica artesanal con un paño de algodón, un gesto casi meditativo. Su mirada, paternal y agudamente perceptiva, seguía a Claudia en su ballet diario. La veía acomodar las tazas en la bandeja usando principalmente su mano derecha, los dedos de la izquierda apenas rozando los bordes para estabilizar, nunca para agarrar con fuerza. La observaba cuando servía el café, inclinando la jarra con cuidado, calculando cada movimiento para minimizar el esfuerzo de su mano lesionada. Notaba la casi imperceptible contracción de su mandíbula, el breve parpadeo de dolor que nublaba sus ojos verdes por una fracción de segundo cuando, por descuido, apoyaba demasiado peso sobre esa mano. La dinámica entre ellos era de un respeto silencioso y una preocupación no dicha. Javier conocía el valor del trabajo silencioso, y Claudia representaba eso mismo, una dedicación callada y resiliente. Pero su lesión se había convertido en una tercera presencia en el café, un fantasma que afectaba la coreografía habitual del lugar. Los clientes habituales, la pequeña familia que formaban, también lo notaban. Claudia, hija, decía don Ramón una tarde, mientras ella dejaba su café con leche sobre un posavasos de corcho. ¿Otra vez con esa mano? Parece que esa venda se ha vuelto parte de tu uniforme. Deberías dejarla descansar, ¿sabes? Los años no perdonan y las lesiones menos. Claudia forzaba una sonrisa, un gesto que no lograba ocultar la sombra de incomodidad en sus ojos. No es nada serio, don Ramón. Un pequeño tropiezo sin importancia. Se me pasará pronto. ¿Su café con leche de siempre, bien caliente? Un poco más tarde, Marta alzaba la vista desde su libro, El mito de Sísifo, su expresión de concentración tornándose en preocupación al ver la torpeza con la que Claudia recogía su taza vacía. Oye, Claudia, eso parece doloroso, decía, con la sinceridad franca de la juventud. ¿Segura que estás bien? Podría ayudarte a llevar eso. Totalmente, respondía Claudia, desviando la mirada hacia la bandeja que sostenía con dificultad. Son cosas que pasan. No te preocupes por mí. ¿Necesitas otra infusión?
Desde detrás del mostrador, Javier suspiraba. Colocaba la taza que acababa de pulir en su sitio, entre las hileras de recipientes que brillaban bajo la tenue luz. Su mirada se encontró con la de Claudia por un instante. Él vio la fatiga, ella vio la preocupación. Fue un diálogo mudo cargado de significados. Claudia, empezó a decir, su voz un rumor grave que se mezclaba con el silbido de la máquina de café. Mira, si ese tropiezo te está molestando, no hay ningún problema en que te tomes un par de días. Lo último que quiero es que empeores por aquí. Podemos arreglarnoslos. El rostro de Claudia se tensó visiblemente. Un destello de algo parecido al pánico cruzó sus ojos verdes antes de que pudiera controlarlo. No, don Javier, por favor, lo interrumpió, casi con urgencia, apretando inconscientemente la bandeja contra su delantal. No, de verdad. Estoy bien. Puedo con mi turno. Lo necesito. Lo necesito. Esas dos palabras resonaron en el aire entre ellos, cargadas de una urgencia que iba más allá de la necesidad económica habitual. Javier asintió lentamente, una vez, con un gesto que pretendía ser comprensivo pero que no lograba disipar la nube de duda que ahora se cernía sobre él. La semilla de la inquietud estaba plantada. Observó cómo Claudia se giraba y se dirigía a otra mesa, cómo su espalda se enderezaba forzadamente, cómo la venda blanca destacaba como una bandera de rendición que ella se negaba a enarbolar. Algo en su negativa, en ese lo necesito casi desesperado, no cuadraba. La preocupación por su bienestar se transformó, entonces, en una determinación silenciosa. Javier, protector por naturaleza y dueño de un lugar que era un hogar para muchos, necesitaba entender. Necesitaba saber qué dolor, físico o de otro tipo, estaba escondiendo su mejor mesera detrás de una sonrisa cansada y una venda impecable. La tensión que había comenzado como un hilo casi invisible se fue enredando, día a día, en la atmósfera acogedora del café. La mano vendada de Claudia ya no era solo un detalle curioso, se había convertido en un personaje incómodo en la rutina del lugar. La eficiencia silenciosa que la caracterizaba comenzaba a resquebrajarse bajo el peso del dolor constante y la fatiga acumulada. Los movimientos, antes fluidos y seguros, se volvían torpes, calculados en exceso, como si cada acción requiriera un esfuerzo mental y físico monumental. La venda, que siempre había estado impecable, ahora mostraba el desgaste del día a día, una pequeña mancha de café cerca de la muñeca, el borde ligeramente deshilachado. La hora pico de la tarde era la prueba de fuego. El sol filtrado por las ventanas iluminaba un salón abarrotado. El zumbido de las conversaciones se mezclaba con el clicar de tazas y el silbido agudo de la máquina de vapor. Claudia se movía entre las mesas como un espectro acelerado, la bandeja sostenida precariamente con la mano izquierda, balanceándose con cada paso. El sudor perlaba su frente, y su sonrisa para los clientes se había vuelto rígida, una máscara que apenas lograba sostener. Fue en la mesa del rincón, la de un hombre nuevo de traje ajustado y mirada impaciente, donde todo se desmoronó. Él hablaba por teléfono, voz grave y autoritaria, ignorando por completo a Claudia mientras ella intentaba colocar su capuchino con la delicadeza que su mano herida le permitía. En un descuido, al retirar la bandeja, el borde rozó la taza. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente. La taza se balanceó sobre el platillo como un péndulo ebrio y luego se inclinó, derramando un chorro oscuro y ardiente de café sobre la mesa, salpicando los papeles del hombre y su traje impecable. ¡Por Dios!, exclamó el hombre, levantándose de un salto con el teléneo aún pegado a la oreja. «Mire lo que ha hecho». Lo siento mucho», murmuró Claudia, palideciendo. Con movimientos frenéticos y torpes, intentó secar el líquido con un trapo que llevaba en el delantal, usando solo su mano izquierda, empeorando la mancha al esparcirla. El cliente apartó el trapo con un gesto de disgusto, mirando su traje arruinado con incredulidad. ¿Es que no tiene cuidado? ¿O es que no puede ni servir un café? Su voz era cortante, cargada de un desdén que hizo que varias conversaciones alrededor se apagaran. ¿No tienen a alguien más diestro?, añadió, y su mirada se posó deliberadamente en la venda de Claudia, escudriñándola con desprecio. El rubor de la vergüenza ascendió por el cuello de Claudia hasta teñir sus mejillas.
Murmuró otra disculpa, vacilante, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en ella. Fue Javier quien intervino, apareciendo de detrás del mostrador con una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta de humillación que devoraba a Claudia. Disculpe el incidente, señor. Por favor, permita que le seque la gabardina y le prepare otro café inmediatamente, cortesía de la casa, dijo Javier, su voz firme pero calmada, mientras con un paño limpio y experto contenía el desastre. El hombre refunfuñó, pero ante la autoridad serena de Javier, cedió y volvió a su asiento. Javier terminó de limpiar, lanzando a Claudia una mirada breve, no de reproche, sino de profunda preocupación. Ella se alejó rápidamente, sintiendo los ojos de los clientes habituales sobre su espalda, la mirada compasiva de don Ramón, la preocupación franca de Marta. El peso de su torpeza, de su vulnerabilidad expuesta, era una losa sobre sus hombros. Minutos después, buscando un momento de tregua, Claudia se refugió en la pequeña trastienda, un espacio estrecho olía a café molido y lejía. Con la respiración aún entrecortada, se apoyó contra la pared fría, cerró los ojos e intentó recomponerse. Con mano temblorosa, sacó de su bolsillo un pequeño bloc de dibujo, de esos con tapas negras y páginas gruesas, y un lápiz de grafito. Era un ritual secreto, su única válvula de escape. Pero hoy, ni siquiera eso le salía bien. Intentó esbozar unas líneas, una flor, cualquier cosa para calmar la ansiedad que le retumbaba en el pecho. Pero su mano izquierda, torpe e insegura, solo produjo trazos débiles, temblorosos, que no se parecían en nada a las formas nítidas y seguras que solía crear. La frustración le brotó en forma de lágrimas silenciosas que recorrieron sus mejillas. Con un gesto de rabia contenida, escondió el bloc y el lápiz debajo de un saco de granos de café, como si quisiera enterrar su frustración junto a los granos aromáticos. Al final de su turno, exhausta y moralmente derrotada, recogía las propinas dejadas en las mesas. Don Ramón, con su bondad característica, le alargó un billete doblado. «Tome ella. Para que te compres algo, para esa mano», dijo con una sonrisa cálida. Claudia miró el billete, luego la mano vendada, y algo se quebró dentro de ella. «No, don Ramón, por favor», dijo, empujando suavemente su mano. «Guárdelo. Usted lo necesita más que yo». Su voz sonó quebrada, cargada de una emoción que no pudo disimular. Desde la puerta de la trastienda, Javier observó la escena. La vio rechazar el dinero, vio la profunda tristeza en sus ojos, vio la manera instintiva en que se llevó la mano derecha al pecho, protegiéndola. La preocupación que lo carcomía desde hacía días se transformó de repente en una certeza fría y determinante. Aquello no era solo una lesión física. La torpeza, el orgullo herido, la negativa a ausentarse, el rechazo a una propina que sabía que necesitaba. Las piezas no encajaban. La semilla de la duda había germinado y ahora brotaba como una necesidad urgente de saber. Javier respiró hondo, y en la penumbra del café ya vacío, tomó una decisión. Tenía que descubrir la verdad que Claudia guardaba tan celosamente bajo aquella venda blanca. No por curiosidad malsana, sino por ella. La tarde había cedido su lugar a una noche tranquila. El último cliente, don Ramón, se había despedido con una última mirada de preocupación hacia Claudia antes de desaparecer tras la puerta de madera, cuyo timbre tintineó suavemente al cerrarse. Javier había anunciado que se iba temprano, un recado familiar urgente, y Claudia había asentido en silencio, demasiado agotada para notar la sombra de determinación en sus ojos. El café quedó sumido en un silencio solo roto por el tic-tac del reloj de pared y el último resuello de la máquina de café al enfriarse. Javier, en realidad, no se había ido. Se había escondido en el pequeño almacén contiguo a la trastienda, un cubículo abarrotado de sacos de grano y suministros. Una delgada cortina de tela desgastada, casi transparente por el uso, le separaba de la trastienda, proporcionándole una rendija visual perfecta. Su corazón latía con un ritmo acelerado que le resonaba en los oídos, una mezcla de culpa por espiar y la necesidad apremiante de entender. Claudia creía estar completamente sola. La tensión visible que mantenía en sus hombros durante el día se desvaneció, dejando al descubierto una postura de agotamiento profundo. Se dejó caer sobre un viejo cajón de madera que hacía las veces de banco, con un suspiro que parecía cargar con el peso del mundo.
Con movimientos lentos, casi ritualísticos, comenzó a desenrollar la venda de su mano derecha. La tela, vista de cerca, no estaba sucia, pero sí mostraba el desgaste del día, pequeñas arrugas y la humedad del sudor acumulado. Javier contuvo la respiración, esperando ver una herida, una cicatriz fresca, moretones, la evidencia física de un tropiezo. Pero no había nada de eso. Al menos, no como él lo imaginaba. Cuando la última vuelta de gasa cayó, la mano que quedó al descubierto no estaba cortada ni magullada. La piel estaba pálida, casi translúcida en algunas zonas, y las articulaciones de los dedos y la muñeca aparecían ligeramente hinchadas, inflamadas, con un enrojecimiento sordo pero persistente que hablaba de una irritación interna, no de un trauma externo. Los dedos, en lugar de moverse con naturalidad, parecían rígidos, tiesos. Claudia los extendió con visible dificultad, y un espasmo de dolor, genuino e intenso, le cruzó el rostro cuando intentó cerrarlos lentamente para hacer un puño. No era el dolor agudo de una herida abierta, sino el dolor sordo, profundo y debilitante de algo que iba por dentro. Javier se llevó una mano a la boca para ahogar una exclamación. Su mente rast, tratando de procesar lo que veía. Esto no era una lesión por accidente. Esto era una condición. Pero el verdadero shock estaba por llegar. Claudia, tras masajearse suavemente la muñeca con expresión de frustración resignada, se inclinó y sacó de debajo del mismo saco de granos donde Javier la había visto esconder algo antes, no un simple bloc de dibujo, sino una carpeta de artista de cartón rígido, manchada y gastada en los bordes. La abrió sobre sus piernas con una reverencia que era imposible de fingir. Y Javier vio. Las páginas estaban repletas de ilustraciones que le quitaron el aliento. No eran simples bocetos o dibujos amateur. Eran obras de una técnica depurada y una sensibilidad extraordinaria. Retratos al grafito de una precisión fotográfica, don Ramón con cada arruga de su rostro contando una historia, Marta absorta en la lectura con la luz de la ventana acariciando su perfil, incluso él mismo, Javier, tras la barra, con una expresión de concentración serena que él nunca se había atribuido. Y había más, páginas y páginas de diseños de moda, vestidos que fluían con líneas imposibles, esbozos de joyas intrincadas, estudios de manos y pliegues de tela. Todo era en blanco y negro, grafito y carbón, pero poseían una profundidad y una vida que el color difícilmente podría mejorar. Claudia pasó las páginas con la yema de los dedos de su mano izquierda, una mirada de añoranza tan profunda en sus ojos que a Javier se le encogió el corazón. Luego, tomó un lápiz de grafito con esa misma mano izquierda. Intentó trazar algo en una hoja en blanco. La línea fue temblorosa, insegura, torpe. Frustrada, apretó el puño izquierdo y dejó caer el lápiz sobre el papel. Su mirada se desplazó entonces hacia su mano derecha, la mano inflamada e inútil, y una lágrima solitaria, pesada, se desprendió de su ojo y recorrió su mejilla sin que ella hiciera el menor esfuerzo por detenerla. No era una lágrima de dolor físico. Era la lágrima de la impotencia absoluta, del artista al que le han cortado las alas. Era el dolor de ver su don, su pasión, su verdadero yo, aprisionado en una mano que ya no respondía. En ese instante, detrás de la cortina, Javier lo entendió todo. La venda no era una farsa para ocultar una lesión menor. Era un escudo, una mentira piadosa para ocultar una tragedia silenciosa. Era la barrera que separaba a la mesera Claudia de la artista que había sido, o que anhelaba ser. Y necesitaba trabajar, aguantar el dolor y la humillación, porque ese trabajo era el único cable a tierra que le quedaba. La revelación le golpeó con una fuerza física que le hizo apoyar una mano en la pared para no perder el equilibrio. No estaba espiando una mentira. Estaba presenciando la devastación silenciosa de un sueño. El crujido de la madera bajo su peso fue imperceptible, pero el sonido de su propia conciencia resonaba como un trueno en los oídos de Javier. Avanzó desde detrás de la cortina con una lentitud funeraria, cada paso un esfuerzo contra el nudo de emociones que le atenazaba la garganta. Claudia, absorta en su dolor, no lo oyó acercarse. Fue solo cuando su sombra se proyectó sobre las páginas abiertas de la carpeta, oscureciendo los delicados trazos de grafito, cuando ella se sobresaltó. Un grito ahogado se le escapó. Su reacción fue instantánea, visceral.
Cerró la carpeta de un golpe seco, como si hubiera sido sorprendida en un acto vergonzoso, y trató de esconderla detrás de la espalda con un movimiento torpe. Su otra mano, la derecha, la presionó instintivamente contra su pecho, cubriéndola con la izquierda en un gesto de protección desesperada. Su rostro, pálido y manchado por las lágrimas, estaba plagado de pánico y una vergüenza profunda. «Javier. Yo pensé que te habías ido», logró balbucear, su voz quebrada por el susto y la conmoción. Él no dijo nada al principio. Solo se detuvo frente a ella, su mirada ya no era la del jefe curioso, sino la de un hombre que había visto algo que no podía olvidar. Su expresión era una máscara de asombro y una pena tan profunda que hizo que Claudia desviara la vista. Señaló con un leve movimiento de cabeza la carpeta que ella intentaba esconder. Claudia, su voz era apenas un susurro ronco, cargado de una emoción que reverberaba en el silencio de la trastienda. Eso es increíble. Las palabras no sonaron a un cumplido vacío. Sonaron a una revelación, a un reconocimiento absoluto de la magnitud de lo que había visto. Fue esa genuina admiración en su tono, no la ira o el reproche que ella esperaba, lo que quebró finalmente sus defensas. El pánico en sus ojos se disolvió, reemplazado por una oleada de dolor tan abrumador que no pudo contenerla. El yido que había estado conteniendo estalló en silencio, sacudiendo sus hombros. Ya no hubo intentos de esconder la carpeta. Dejó que se deslizara sobre sus piernas, abierta en una página que mostraba un diseño de vestido de una elegancia etérea y compleja. «Es artritis reumatoide», confesó entre sollozos que parecían arrancarla por dentro. La palabra sonó extraña y pesada en la atmósfera cargada de la trastienda. «Avanza, avanza rápido». Miró su mano, la extendió hacia él, mostrándole la inflamación, la palidez, la rigidez que ahora él podía ver sin filtros. «Ya no puedo sostener un pincel con firmeza. Ni un lápiz fino. Ni siquiera puedo darle color». Su voz se quebró al señalar los dibujos magistrales pero monocromos. «Se me escapa. Lo único que sé hacer, y se me escapa de las manos». Literalmente. Javier se hundió lentamente en un cajón frente a ella, su propio cuerpo sintiendo el peso de su confesión. «¿Por qué?», preguntó, y su voz sonó áspera, no por enfado, sino por la incomprensión. «Claudia, ¿por qué no me lo dijiste?». Ella levantó la vista, sus ojos verdes nadando en lágrimas, y por primera vez, no había ni rastro de la mesera resistente. Solo había una mujer aterrorizada y agotada. «Porque necesitaba este trabajo», susurró, la voz desprovista de toda fuerza. «¿Quién contrata a una mesera que no puede cargar una bandeja llena? Que se le caen las tazas, que no puede escribir los pedidos sin que le tiemble la mano». Una oleada de amargura distorsionó sus features. «La venda era una excusa. Una mentira tonta. Para que no me despidieras cuando fuera más torpe. Para que pensaras que era algo temporal, un esguince, algo que se curaría. No, esto». Señaló su mano con desprecio, como si le perteneciera a otra persona. «Esto no se cura». Javier miró los dibujos esparcidos sobre sus piernas. Vio el retrato de don Ramón, tan lleno de vida que casi podía oír su risa. Vio los diseños, evidencia de una mente brillante y creativa. Luego miró su mano, la herramienta traicionera que había convertido su don en una carga. La pieza final del rompecabezas, la más dolorosa, encajó con un clic casi audible en su mente. No era pereza, no era torpeza. Era una batalla diaria, silenciosa y desgarradora, contra su propio cuerpo. Y ella luchaba sola, aferrándose al único lugar que creía que podía aceptarla, incluso bajo una mentira. El precio de su silencio no era solo su dolor físico, era la lenta aniquilación de su alma. Una semana después, el café en la taza de barro amaneció transformado. El cambio no era radical, sino profundo, como una semilla que hubiera germinado en silencio. En las paredes, entre estanterías de libros ajados y fotografías antiguas, colgaban ahora una serie de marcos sencillos de madera clara. En su interior, no había pinturas coloridas ni fotografías, sino una selección de los dibujos al grafito de Claudia. El retrato de don Ramón, con su sonrisa sabia y sus ojos llenos de historias, ocupaba un lugar privilegiado junto a la chimenea. El estudio de manos de Marta,
entrelazadas alrededor de una taza de café, se exhibía cerca de su mesa favorita. Y en el centro, un esbozo de Javier tras la barra, capturado con una ternura que le empañaba los ojos cada vez que lo miraba. El café se había convertido, sin pretenderlo, en una pequeña galería que narraba su propia historia en trazos de plata y sombra. Claudia ya no llevaba el delantal azul de mesera. En su lugar, vestía una ropa cómoda y sencilla, de tonos tierra que armonizaban con la madera del local. No servía cafés, pero su presencia era tan fundamental como siempre. Estaba sentada a la mesa grande de roble, la que antes se usaba para grupos, ahora convertida en un improvisado estudio. Frente a ella, un joven de mirada entusiasta y dedos manchados de acuarela, Leo, un estudiante de la escuela de arte local, seguía sus indicaciones con devoción. El cliente quiere una paleta de colores cálidos para el diseño del vestido, explicaba Claudia, su voz era firme ahora, cargada de una autoridad nueva. Señalaba el dibujo con su mano izquierda, indicando las zonas. Ocre aquí, como la tierra después de la lluvia. Y un carmín suave aquí, justo en el pliegue. Tú puedes encargarte de la acuarela, Leo. Recuerda, capas sutiles. El joven asintió, concentrado, y comenzó a mezclar pigmentos en su paleta con una energía contenida. Claudia observaba, sus ojos verdes, ahora menos cansados, seguían cada movimiento del pincel con una atención crítica pero alentadora. Javier, desde detrás de la barra, servía cafés con su ritmo pausado habitual, pero su mirada se perdía a menudo en la escena de la mesa grande. Una sonrisa tranquila, de una satisfacción profunda, se había instalado en su rostro. Al terminar de preparar un cortado, se acercó a ellos. En su mano no llevaba una bandeja, sino un sobre blanco, modesto pero grueso. Lo depositó con suavidad junto al bloc de dibujos de Claudia. De la venta del retrato de doña Marta, dijo, su voz un rumor cálido que se mezclaba con el clicar de las tazas. A su madre le encantó. Dice que es el regalo más bonito que ha recibido. Ya tiene 2 encargos más. Hizo una pausa y guiñó un ojo a Claudia. Una para la abuela de Leo y otra para el dueño de la librería de la esquina. Claudia alzó la vista hacia él. No sonrió de inmediato. Tomó el sobre, no con avaricia, sino con una especie de reverencia. Lo sostuvo entre sus manos por un momento, como si midiera su peso, que no era el del papel, sino el de una nueva posibilidad. Cuando finalmente esbozó una sonrisa, fue lenta, genuina, y llegó hasta sus ojos, iluminándolos con un brillo que Javier no le veía desde hacía mucho, mucho tiempo. Eran lágrimas, sí, pero esta vez no eran de dolor ni de frustración, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en palabras. Javier puso entonces una mano suave sobre su hombro. El gesto era paternal, protector, pero sobre todo, de un respeto inmenso. Tu talento, dijo, y su voz era ahora grave y clara, como una campana, no estaba en tus manos, Claudia. Hizo una pausa, dejando que las palabras se instalaran en el aire entre ellos, rodeados por el aroma del café y el suave roce de los pinceles de Leo sobre el papel. Estaba aquí. Señaló su propia sien. Y aquí. Y luego, con una delicadeza infinita, apuntó a su corazón. Nosotros solo te prestamos las nuestras por un tiempo. Claudia inclinó la cabeza, apretando el sobre contra su pecho. Su mano derecha, ya sin la venda, descansaba sobre la mesa a la vista de todos. Ya no era un secreto que esconder, ni una fuente de vergüenza. Era solo una parte de su historia, una parte que ya no definía quién era ni lo que podía crear. Fuera, el barrio seguía su ritmo pausado, indiferente al pequeño milagro de redención y comunidad que había florecido entre las 4 paredes de la taza de barro. El café ya no era solo un lugar para tomar café. Se había transformado en un taller de sueños rescatados, en una galería de talento renacido, sobre todo, en un testimonio silencioso de que las batallas más duras a veces se ganan permitiendo que otros te ayuden a cargar con el peso. A veces, las batallas más duras se libran en silencio. Pero un acto de amabilidad y comprensión puede cambiar una vida para siempre. ¿Crees que Javier hizo lo correcto al espiarla? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias conmovedoras.